Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo represento las reacciones químicas? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 2, un espacio para seguir comprendiendo el maravilloso mundo de la química. Soy la profesora Lidia Ramírez Cruz. Yo soy el profesor Miguel Ángel Torres Mayén y para dar inicio les invitamos a considerar la siguiente frase de Julieta Fierro, astrónoma investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y divulgadora científica mexicana. La ciencia trata de hacer las cosas muy sencillas para poder entender a la naturaleza. Durante el desarrollo de esta sesión representarán las reacciones químicas mediante ecuaciones y modelos a fin de interpretar la información que contiene. ¿Sabían que el escarabajo bombardero produce dos sustancias químicas, peróxido de hidrógeno e hidroquinona, y varias enzimas en glándulas separadas que se ubican bajo su abdomen? Para defenderse de sus depredadores, el insecto excreta dichas sustancias en otro compartimiento donde reaccionan y producen una mezcla irritante que lanzan con fuerza contra su agresor. Esa reacción química alcanza una temperatura de 100 grados Celsius. Además de su habilidad de observación y toda su atención, los materiales que van a necesitar para el desarrollo de nuestras actividades son libro de texto, bitácora científica, que es el cuaderno de la asignatura, bolígrafos, colores, pelotas de esponja y palillos. Maestra, ¿por qué lloras? ¿Qué te hizo llorar? La culpa es de esta cebolla. ¿De la cebolla? ¿Cómo? ¿Por qué? Les voy a contar. La cebolla es un ingrediente esencial en la cocina. Cuando está entera, no hay ningún problema, pero al cortarla con el cuchillo, rompe multitud de células que ocasionan que varias moléculas que normalmente se encuentran hacia arriba en 4 puntos. Y el tercer ejercicio es ir girando de boca abajo a boca arriba en 4 puntos. Bien, observemos. Primer ejercicio. Debes de cuidar que tus piernas no se vayan hasta atrás. Segundo ejercicio, boca arriba. Ida y vuelta. Y el tercer ejercicio. Para poder ver la variante de esta pausa activa, es importante manejar una diferencia de series y repeticiones en los ejercicios. Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo represento las reacciones químicas? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 2, un espacio para seguir comprendiendo el maravilloso mundo de la química. Soy la profesora Lidia Ramírez Cruz. Yo soy el profesor Miguel Ángel Torres Mayén y para dar inicio les invitamos a considerar la siguiente frase de Julieta Fierro, astrónoma investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y divulgadora científica mexicana.
La ciencia trata de hacer las cosas muy sencillas para poder entender a la naturaleza. Durante el desarrollo de esta sesión, representarán las reacciones químicas mediante ecuaciones y modelos a fin de interpretar la información que contiene. ¿Sabían que el escarabajo bombardero produce dos sustancias químicas, peróxido de hidrógeno e hidroquinona, y varias enzimas en glándulas separadas que se ubican bajo su abdomen? Para defenderse de sus depredadores, el insecto excreta dichas sustancias en otro compartimiento donde reaccionan y producen una mezcla irritante que lanzan con fuerza contra su agresor. Esa reacción química alcanza una temperatura de 100 grados Celsius. Además de su habilidad de observación y toda su atención, los materiales que van a necesitar para el desarrollo de nuestras actividades son libro de texto, bitácora científica, que es el cuaderno de la asignatura, bolígrafos, colores, pelotas de esponja y palillos. Maestra, ¿por qué lloras? ¿Qué te hizo llorar? La culpa es de esta cebolla. ¿De la cebolla? ¿Cómo? ¿Por qué? Les voy a contar. La cebolla es un ingrediente esencial en la cocina. Cuando está entera no hay ningún problema, pero al cortarla con el cuchillo, rompe multitud de células que ocasionan que varias moléculas que normalmente se encuentran separadas en las células se mezclen y entren en contacto con el aire. Dentro de sus células, las cebollas presentan compuestos que tienen azufre. Al romper las células con el cuchillo, dichos compuestos sufren una reacción química debido a una enzima llamada alinasa, que las transforma en moléculas sulfuradas volátiles que son liberadas al aire. Este compuesto se conoce como factor lacrimatorio y es el responsable de la irritación de nuestros ojos. Así es, este compuesto sulfurado reacciona con la humedad de los ojos, produciendo una sensación de quemazón. Las terminaciones nerviosas en los ojos son muy sensibles y detectan esta irritación. Entonces el cerebro reacciona transmitiendo mensajes a los conductos lagrimales de nuestros ojos para que produzcan una mayor cantidad de agua, es decir, más lágrimas, de manera que se diluye el ácido y proteger hacia los ojos. Así que, ¿esto se debe a una reacción química? ¿Cómo la podría representar? Antes de querer representar una reacción química, será necesario entender qué es, por lo que les diremos que las reacciones químicas, llamadas también cambios químicos o fenómenos químicos, son procesos termodinámicos de la transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias, reactivos o reactantes, que cambian significativamente en el proceso y pueden absorber o liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. Algunas características de las reacciones químicas son: altera la estructura y la composición de los átomos de las sustancias iniciales. Producen sustancias nuevas. Pueden darse de manera espontánea en la naturaleza o pueden ser producidas por los seres humanos en un laboratorio bajo condiciones controladas. Muchos materiales de uso cotidiano son producto de reacciones químicas. Ahora que mencionamos qué es una reacción química, estudiaremos su representación mediante ecuaciones químicas. Dicho lo anterior, podemos definir una ecuación química como una representación mediante símbolos y fórmulas de los cambios ocurridos en el transcurso de una reacción química. La información que contiene una ecuación química es muy valiosa porque nos permite conocer lo que sucedió en una reacción o predecir lo que va a ocurrir. Observen, reactivos son las sustancias que reaccionan. Están colocadas a la izquierda de la flecha. También se les llama reactantes o sustancias iniciales. Productos son las sustancias que se obtienen cuando interaccionan químicamente los reactivos. Se escriben a la derecha de la flecha. La flecha significa produce. Se utiliza para separar a los reactivos de los productos. Normalmente se escriben apuntando a la derecha. El símbolo más entre las sustancias reaccionantes se lee como reacciona con
o simplemente interaccionan químicamente. Un símbolo delta sobre la flecha o el signo igual significa calor. Indica que los reactivos deben calentarse para que la reacción se efectúe. La letra S indica que esta sustancia es un sólido. Se escribe abajo y a la derecha de un elemento o compuesto. La letra L nos refiere a que las sustancias se encuentran en estado líquido. Se escriben a la derecha y debajo de un elemento o compuesto. La letra G nos expresa que esa sustancia es un gas. Se escribe a la derecha y debajo de un elemento o compuesto. El símbolo AC significa acuoso, por lo que este es el medio en el que se encuentra la disolución. Coeficiente es el número que se escribe a la izquierda de un elemento o compuesto. Cuando no se escribe, su valor es 1. Subíndice es el número que se escribe a la derecha y debajo de un elemento. Cuando no se escribe, su valor es 1. Cada elemento deberá de tener su propio subíndice. También necesitamos saber que el número de átomos de cada elemento se obtiene al multiplicar el coeficiente por el subíndice. Antes de representar una reacción, será necesario entender que en la química se utilizan modelos de las sustancias para explicar su comportamiento químico y físico. La forma en que se presentan estas estructuras aporta información valiosa. Por ejemplo, el número de átomos de un mismo elemento y su estructura tridimensional. Una sustancia puede ser representada de diferentes formas, con su fórmula química, con una estructura plana bidimensional o mediante una estructura tridimensional. ¿Cuál es la más eficaz? Depende de la información que les interese. Si solo necesitan saber el tipo y el número de átomo que tiene una sustancia, será suficiente con observar la fórmula. Si además les interesa la forma en la que se unen estos átomos, habrá que recurrir a la estructura, por ejemplo, el modelo de Lewis. Y si requieren saber la orientación relativa de los átomos en el espacio, pueden observar la estructura tridimensional de las moléculas. Para facilitar la comprensión de las interacciones entre átomos en el ámbito de la investigación científica, se ha recurrido a la construcción de modelos moleculares tridimensionales. Ensamblando convenientemente bolas y varillas hechas con diferentes materiales, se pueden construir representaciones a escala de todo tipo de moléculas. La construcción y manipulación de estos modelos moleculares resultó ser una herramienta fundamental en muchos de los avances en el estudio de la estructura de las macromoléculas en la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, existen aplicaciones informáticas que permiten desarrollar y manipular virtualmente modelos moleculares tridimensionales. Los modelos más utilizados para la representación de moléculas en química son modelos moleculares de varilla. Permiten centrarse en la estructura molecular, útil para estructuras cristalinas con un gran número de átomos. Las esferas rojas, en este caso, representan los átomos, mientras que las varillas representan los enlaces que los unen. Modelos moleculares de esferas son bolas de distintos colores que representan átomos de distintos elementos químicos, mientras que las barras representan los enlaces entre ellos. En 1865, el químico alemán August Wilhelm von Hofmann fue el primero en crear los modelos moleculares de barras y esferas. Usó los modelos en una conferencia para enseñar, mediante cursos de conferencias filosóficas y experimentos, la aplicación de la ciencia en la vida común. Los colores juegan un papel muy importante para diferenciar cosas similares. En el caso de los modelos moleculares, existe un código de colores. Por ejemplo, el carbono siempre es de color negro o gris. Esto no es una casualidad. Los modelos moleculares se ciñen a unos colores que podemos considerar estándar y que también reciben el nombre de colores CPK, Corey Pauling y Coulton, que fueron los pioneros en la creación de los modelos moleculares.
Así, centrándonos únicamente en los más habituales. Entonces, en general, las bolas de distintos colores representan átomos de distintos elementos químicos en una molécula, mientras que las barras representan los enlaces entre ellos. En general, estos modelos moleculares son bastante útiles para observar lo que ocurre durante una reacción química, cómo se rompen los enlaces de los reactivos y se forman enlaces nuevos en los productos. Para obtener mayor información sobre los modelos tridimensionales y hacerlos en casa, los invitamos a ver el siguiente video. En las estructuras de punto de Lewis se representan los electrones externos de los átomos, así como los electrones que se comparten cuando se forman enlaces covalentes. A partir de estas estructuras, se pueden elaborar modelos de moléculas con materiales de fácil adquisición. Por ejemplo, podemos representar los átomos de distintos elementos con una esfera de diferente color y los enlaces con palillos. Una ventaja del modelo tridimensional es que nos permite identificar cómo están unidos entre sí los átomos de una molécula. La comprensión de las fórmulas de los compuestos se facilita con el modelo tridimensional. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O, pero no da información sobre cómo están unidos los átomos. En cambio, en el modelo tridimensional, se identifica fácilmente que el oxígeno se une con 2 hidrógenos. En el modelo tridimensional de la molécula de glucosa, vemos cómo se unen 6 átomos de carbono, los 12 átomos de hidrógeno y los 6 átomos de oxígeno. En las fórmulas, los subíndices indican el número de átomos en el compuesto. Si la proporción de estos números cambia, entonces se representa una sustancia diferente. Este es el caso de las moléculas del agua y del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, en las cuales cambian las proporciones de hidrógeno y oxígeno. Cuando se quema el alcohol etílico, los átomos de sus moléculas se separan. Lo mismo hacen las del oxígeno. Después, un átomo de carbono se une a 2 átomos de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono. Como hemos visto, la molécula de agua se forma entre un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Por cada molécula de alcohol etílico que se quema, se forman 2 de dióxido de carbono y 3 de agua. Hemos conocido distintos modelos para representar las moléculas. Cada uno proporciona cierta información, por lo que podemos decir que se complementan para representar lo que no se puede ver a simple vista. Ahora vamos a ubicar las partes de la ecuación química con un ejemplo. Nos apoyaremos con modelos elaborados con pelotas de esponja y palitos de madera. Comencemos. Tenemos que la fórmula del agua es H2O. Entonces, quiere decir que para formarse esta molécula se tuvieron que combinar 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Esto lo podemos representar así. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Con ayuda de la tabla periódica vamos a sustituir los nombres por los símbolos de estos elementos, así como la fórmula del agua, y nos queda hidrógeno gaseoso más oxígeno produce agua en estado líquido. Como la flecha significa produce, entonces hidrógeno H gaseoso más oxígeno O gaseoso produce agua líquida. Como el hidrógeno y el oxígeno son gases, se encuentran como moléculas diatómicas. Hidrógeno H2 gaseoso más oxígeno 2 gaseoso. La colocamos aquí en el oxígeno.
son moléculas diatómicas. Ya que planteamos la ecuación, verificamos que la misma cantidad de átomos que agregamos al inicio coincida con los que se obtienen al final, para cumplir con la ley de la conservación de la materia. Por lo tanto, la ecuación nos queda de la siguiente manera. 4 átomos de hidrógeno gaseoso, al combinarse con 2 átomos de oxígeno, producen 2 moléculas de agua en estado líquido. Por último, cuenten el número de pelotas que utilizamos al inicio. Por favor, maestro. Tenemos 4 verdes representando a los hidrógenos en reactivos, que debe de ser la misma obtenida en productos. Vamos a ver, tenemos 2 aquí y 2 acá. Tenemos la misma cantidad de hidrógenos. Ahora verificamos la cantidad de oxígenos. Agregamos 2 oxígenos como reactivos al inicio y en productos obtuvimos 2 oxígenos. Con esto comprobamos la ley de la conservación de la materia. Ya que tenemos nuestra ecuación definida, procedemos a identificar cada una de sus partes y comenzamos con los reactivos. ¿Nos gusta señalar, maestra, por favor? Claro que sí, maestro. Tenemos los reactivos, hidrógeno, oxígeno. Coeficientes en reactivos, hidrógeno 2, oxígeno 1. Coeficientes en productos, H2O 2. Vamos a pasar ahora a los subíndices en reactivos, hidrógeno 2, oxígeno 2. Subíndices en productos, hidrógeno 2, oxígeno 1. Ahora vamos a representar otra ecuación química para identificar cada una de las partes, de acuerdo con lo que hemos mencionado anteriormente. Esta ecuación se lee: 2 átomos de hidrógeno gaseoso reaccionan con 2 átomos de cloro gaseoso y producen 2 moléculas de ácido clorhídrico. Vamos a colocar la ecuación. Claro, maestro, para que sea más ilustrativa y ustedes puedan identificar reactivos y productos de esta ecuación. Si gusta irlo señalando, maestra, con Con el gusto. señalador. Tenemos aquí, los reactivos son hidrógeno más cloro. Los productos obtenidos, 2 moléculas de HCl o ácido clorhídrico. Veamos los coeficientes en reactivos. En el hidrógeno, 1, aunque en química los unos no se escriben, solo en esta ocasión los vamos a colocar, pero es importante que recuerden esta indicación. En el cloro, Cl, 1. Ahora continuamos identificando. Adelante, maestro. Subíndices en reactivos. H es igual a 2. Cloro igual a 2. Subíndices en productos. Hidrógeno, 1. Cloro, 1. Finalmente determinamos el número de átomos multiplicando el coeficiente con el subíndice en reactivos. Hidrógeno, 1 por 2 igual a 2. Cloro, 1 por 2 igual a 2. En productos, el número de átomos es hidrógeno, 2 por 1 igual a 2. Cloro, 2 por 1 igual a 2. Hacemos la comparación del número de átomos y se observa que existe el mismo número de átomos de hidrógeno y cloro en reactivos y en productos. Esto permite demostrar la ley de la conservación de la materia. Datos de la Asociación Dental Mexicana, ADM, estiman que entre el 70 y 90% de los mexicanos padecen caries dental, es decir, 9 de cada 10 mexicanos tienen caries. La formación de la caries es una reacción química. El esmalte de los dientes tiene aproximadamente un espesor de 2 milímetros y contiene 98% de hidroxiapatita, que es insoluble en agua. Sin embargo, pequeñas cantidades se disuelven en la saliva mediante un proceso químico llamado desmineralización. Con lo que hemos aprendido en esta sesión, vamos a realizar la siguiente actividad. Completen la tabla escribiendo cuáles son los reactivos,
productos, coeficientes y subíndices de las ecuaciones que aparecen. Observen el ejemplo. En esta ecuación química tenemos que el calcio, Ca más flúor, F, produce fluoruro de calcio, CaF, y se lee: un átomo de calcio más 2 átomos de flúor producen una molécula de fluoruro de calcio. Los reactivos son calcio y flúor. Anotamos solo los símbolos químicos. En los productos vemos que se formó fluoruro de calcio. Los coeficientes en reactivos tenemos un átomo de calcio y 2 de flúor. El coeficiente de los productos es 1. Los subíndices en reactivos son 1 para el calcio y 1 para el flúor. Por último, los subíndices en productos son 1 para el calcio y 2 para el flúor. Durante este tema, también utilizaron sus conocimientos de matemáticas y física para poder entender las ecuaciones químicas que contienen información útil para entender el mundo que nos rodea. La química de la odontología. La química juega varios papeles en la odontología, desde ayudar a prevenir el deterioro de los dientes hasta blanquearlos. La pasta de dientes que contiene flúor, normalmente en forma de fluoruro de sodio, puede ayudar a prevenir la caries, disminuyendo las reacciones químicas que la producen. Les invitamos a conocer otras cosas interesantes sobre la química. En los libros de la biblioteca del aula podrán encontrar el libro Moléculas en una exposición de John Hensley. En él encontrarán explicaciones sobre las propiedades de las moléculas y sus usos. Para quienes buscan un poco de acción, les sugerimos La culpa es de las moléculas, de Faustino Beltrán, con el que podrán construir dispositivos para experimentar y descubrir secretos de la naturaleza. Por esta ocasión hemos concluido nuestra sesión de Ciencias Química. Esperamos que hayan aprendido y disfrutado de este momento de ciencias desde sus hogares. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.